Gozo muy grande, un privilegio supremamente grande, una responsabilidad de estar con la predicación del Evangelio. No es cualquier responsabilidad, es una responsabilidad enorme. Es una responsabilidad enorme. La de predicar el Evangelio es un peso muy grande y una responsabilidad, pero ay de mí si no predico el Evangelio, decía el apóstol Pablo. Entonces, pues estamos en las manos de Dios, en las manos del Señor. El Señor siempre prometió que iba a estar con nosotros el Espíritu Santo, que es la persona que hace que yo sea sencillamente un instrumento, que ya no sea el hermano Jaime, sino yo soy un instrumento, un canal, para que la revelación llegue hasta sus corazones y ahí produzca fruto. Bueno, entonces el tema del día de hoy tiene que ver con aquel episodio de la Escritura en el que el Señor Jesucristo habla sobre el ojo de la aguja, que es un tema que suscita pues comentarios. Hay en internet personas que tocan sobre el tema. Hace unas semanas tuve la oportunidad de hablar sobre el joven rico. Tal vez ustedes recuerdan al joven rico. Bueno, este episodio es la continuación de lo que el Señor Jesucristo habló sobre el joven rico. Y precisamente el tema del joven rico fue tan especial que el Señor Jesucristo después dejó unas palabras a continuación explicando y ampliando lo que había ocurrido con el joven rico. En esa oportunidad no habíamos podido abordarlo porque el solo texto, la porción de texto que toca sobre el joven rico es tan rica en cosas que al extraer lo que hay que hablar y lo que hay que encontrar, pues no nos da tiempo para hablar lo demás. Por eso habría que tomarse en otra sección, en otra predicación, quiero decir. Entonces los invito a mis hermanos a que busquen por favor en sus Biblias Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, vamos a empezar con los versos 23 hasta el 26. Entonces decimos Mateo capítulo 19, versos 23 al 26. Si ya todos están en la texto, me dicen amén. Amén. Bueno, ya todos están, ya casi todos, digamos que el 80%, 70%, 85% están llegando, está subiendo la... Bueno, entonces Mateo capítulo 19 versos 23 al 26, empezamos con el verso 23, la palabra del Señor dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que solo después de mucha dificultad un rico podrá entrar en el reino de los cielos. Además les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Al escuchar esto, sus discípulos quedaron perplejos y dijeron: Pero entonces, ¿quién se puede salvar? Entonces, mirándolos, Jesús les dijo: Esto es humanamente imposible, pero con Dios todo es posible. Bueno, el título de este mensaje es La lucha por entrar al reino. Y el propósito de este mensaje es el que podamos discernir. Al final de este mensaje, la idea es de que podamos discernir y dimensionar el costo de seguir a Cristo. Y vamos a dividir esta porción de texto que hemos visto en 3 verdades. Hay muchas más verdades que uno puede encontrar ahí realmente, pero vamos a tomar 3 verdades. La primera parte es: Cristo es la puerta. La segunda verdad es: entrar es una responsabilidad humana. Y la tercera verdad es: ¿cuál es la soberanía de Dios en la entrada al reino? Bueno, entonces vamos a empezar, y para eso empezamos con oración. Los invito, mis hermanos, a que oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, por este tiempo que tú nos permites estar frente a tu palabra. Te rogamos que tu palabra sea la espada que penetra nuestro corazón, Señor, y discierne nuestra alma
para encontrar que nuestra alma debe estar sujeta a ti, Padre Santo, para que nos doblegue, para que seamos, Señor, verdaderamente tus discípulos, para que seamos alimentados, Padre Santo, que sea tu Espíritu el que hable, que los corazones que se encuentran presentes sean tierra, buena tierra, abonada, para que la semilla produzca muchísimo fruto, Señor, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, la imagen de la puerta es una imagen muy recurrente en el Nuevo Testamento, la imagen de una puerta, la imagen de entrar, es muy recurrente en todos los evangelios del Nuevo Testamento. De hecho, la idea de mostrar esa imagen es mostrar que el hombre no nace hijo de Dios, como cree el mundo. Nosotros no somos hijos de Dios por nacimiento, sino que tenemos que llegar a ser hijos de Dios. Nosotros no nacemos en el reino, nosotros nacemos afuera del reino. Y tenemos que entrar al reino, es la responsabilidad. Entonces, por eso la puerta y la noción de entrar es tan recurrente, que aparece muchísimas veces, y Jesucristo lo dijo con unas palabras que suenan tan fuertes como las que presenta en este texto, porque habló del ojo de la aguja y que un camello no puede entrar. Entonces son palabras fuertes para despertar nuestra conciencia, para sensibilizarnos con el tema de que olvídese si usted cree que es hijo de Dios porque nació, o porque es hijo de una familia cristiana, o porque es hijo de creyentes, o porque usted va a la iglesia todos los domingos. Olvídese de eso. Usted tiene que entrar al reino de Dios. Así se lo dijo Jesús al joven rico, porque él creía que ya tenía la entrada al reino. Y se fue triste, porque descubrió que no tenía la entrada al reino. Así que la alusión a una puerta es tan importante que el mismo Señor Jesucristo toma esa imagen para Él mismo. No hay necesidad de que busquen este texto, yo se los leo. Dice Juan 10:9: yo soy la puerta, todo el que entra por esta puerta será salvo, y entrará y saldrá y siempre encontrará su alimento. Es la imagen de un prado para unas ovejitas. ¿Quién es la puerta? La entrada al alimento de las abejitas es el Señor mismo, Él es la puerta. Entonces, él toma recurrentemente esa imagen, y esa imagen es muy bella para mostrarnos que Él está ahí, que la puerta la tenemos aquí pegada a nosotros. No es sino entrar, tenemos que entrar. Pero usted no está dentro, usted tiene que entrar. Ese es el llamamiento. Hay otro texto muy bello en Apocalipsis capítulo 3, verso 8, porque dice: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Él abrió esa puerta está abierta porque Él quiere que esté abierta, nadie la cierra. Solamente me imagino que se cerrará lo mismo que ocurrió con el arca de Noé, que hubo un momento de plazo donde se cerró la puerta. Entonces lo mismo, habrá un momento donde ya no hay más tiempo de salvación, que es cuando la persona muere, y si muere sin Cristo, si muere sin arrepentimiento, ya hasta ahí ya no tiene más oportunidad para entrar al reino. O si llega el Señor en este momento en su gloria con sus ángeles, hasta ahí hubo la oportunidad. Mientras tanto tenemos toda esta oportunidad para poder ingresar al reino a través de la puerta. Entonces, la idea de una puerta es una manifestación de la gracia de Dios. Dice, por ejemplo, Romanos 5:8: pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Es decir, que siendo enemigos, en la condición de enemigos, en esa condición, Cristo estuvo en la cruz por mí, en la condición de enemigo. Es decir, que la gracia de Dios es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Cristo es esa puerta abierta para nosotros. Sin embargo, ocurre lo siguiente: esa puerta por la que tenemos que entrar, a pesar de que es una entrada gratuita, una entrada a la que se invita a todos, a que todos entren, y todos pueden entrar por esa puerta. Sin embargo, es la voluntad de Dios que nosotros entremos de una manera dolorosa. Es gratuita,
es gratuita. La gracia es gratuita, es gratis. Pero es la voluntad de Dios. Dios ha querido que entremos y que pasemos un trago amargo pasándola. Dios nos prueba y nos prueba desde la misma conversión. Desde la misma conversión. Por eso las palabras del Señor Jesucristo que quiero volver a leer, cuando habla del joven rico, Él dice lo siguiente: les aseguro que solo después de mucha dificultad un rico podrá entrar en el reino de los cielos. Además les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y aquí entramos a nuestro segundo punto. Ya establecimos y ya queda claro que Cristo es la puerta. Cristo es la manifestación de la gracia divina, del deseo de Dios de llegar hasta el hombre. Cristo representa eso, todo el esfuerzo divino de llegar hasta donde yo estoy, hasta mi casa, hasta golpearme a mi casa. Aquí estoy, ven y entras al reino. Eso es Cristo. Pero la entrada al Cristo exige una responsabilidad humana. Primero que todo, cuando se hace el llamamiento a entrar, todo ser humano ha sido llamado, todo ser humano, japoneses, colombianos, coreanos, venezolanos, así como Belinda, todos, chilenos, todos hemos sido invitados, llamados a entrar al reino de Dios. El llamamiento es universal. Pero como dice la Escritura, es una responsabilidad humana. Permítanme, hago esta lectura. Hechos 14:22 dice lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas dificultades entremos en el reino de Dios. Entonces, imaginémonos la idea, empecemos a que nuestra mente trabaje en cómo es la entrada, nuestra entrada al reino de Dios. Dice el verso 24 Dice el verso 24 de Lucas 13:24, voy a leer Lucas 13:24. Dicen así: luchen tenazmente por entrar por la puerta angosta, porque les aseguro que muchos harán el intento de entrar, pero no podrán. Es increíble esas palabras. Son palabras muy duras. Nos impresiona, quedamos impresionados, quedamos abismados de las palabras tan terminantes del Señor Jesucristo. Y lo voy a volver a leer. Luchen tenazmente por entrar por la puerta angosta, porque les aseguro que muchos harán el intento de entrar, pero no podrán. Y lo había dicho con otras palabras cuando mencionó el ojo de la aguja. ¿Qué es el ojo de la aguja? El ojo de la aguja, con esa frase se mencionaba en tiempos de Cristo varias cosas. Varias cosas eran llamadas así. Había unas ventanitas verticales, alargaditas, que se llamaban el ojo de la aguja, así se llamaban. Pero también cuando un camino se volvía muy estrecho y se convertía prácticamente en dos paredes, donde un camello de pronto no podía pasar, eso se le llamaba ojo de aguja. Pero también se le llamaba ojo de aguja a una puerta pequeñita en las murallas de la ciudad, donde solamente podría entrar personas, y si un camello uno lo iba a meter ahí, el camello tendría que pasar arrodillado y con la cabeza agachada, muy parecido a lo que representa nuestra conversión, ¿cierto? La cabeza agachada, arrodillado, sufriendo. Esa era la entrada. Pero ¿en qué condiciones ocurría eso? ¿Cuándo van a meter un camello por el ojo de una aguja? Pues eso ocurría muy seguido, cuando las ciudades estaban asediadas por algún enemigo, que podía ser una potencia extranjera, pero podía ser un grupo de bandoleros. Si ustedes han escuchado la historia de las 1001 noches, que habla de Alí Baba y los 40 ladrones, que eran 40, sí, eran muchos. Esos 40 bandoleros eran capaces de sitiar a una ciudad. Eran muchos en esa época. La época era así. Bueno, hoy estamos muy parecidos, ¿no? Aquí en Colombia dicen que por allá
no sé si decirlo, pero por allá, por allá muy lejos de Bogotá hay miles y miles y están creciendo en este último año y medio, han crecido bastante. Entonces muchos bandoleros lograban sitiar a una ciudad. Imagínense al comerciante que llega con su camello y lleva su mercadería y viene de alguna tierra lejana porque él necesita ganarse el pan y llevar el pan a la casa. Y el camello, sin ese camello, ese señor no puede ni traer esa mercadería, ni siquiera cruzar el desierto. O sea que en el camello él tiene su vida, ¿sí? Y se encuentra con la ciudad y la ciudad está asediada. Y las puertas están cerradas. ¿Qué hace ese señor? Pedirle ayuda a la ciudad, y la ciudad lo único que le puede decir es, si se atreve a entrar por el ojo de la aguja, hágale, entre. Y este señor pues lo intenta y lo tiene que hacer porque si no, pues ante los bandoleros se le acaba el camello y la mercadería y hasta pierde la vida. Así que él enfrentado a eso, él tiene enfrente la puerta pequeña, el ojo de la aguja y tiene que entrar allá. Pero haga entrar el camello. Este señor o se enfrenta al peligro o hace entrar el camello por el ojo de la aguja. ¿Cuál de las dos va a ser? Le toca forzosamente hacer entrar ese camello. Y él tiene que sobreponerse a la fuerza de esa bestia para poder entrar y cruzar esa puerta. En algunas ocasiones la puerta cruzaba estaba en la propia muralla. Así que el camello tenía que recorrer varios metros arrodillado. Ese camello, ese comerciante, es el hombre renacido, representa al hombre renacido. Y el camello representa nuestra vida antigua, porque ese camello no entiende del peligro, no entiende nada. Esa es la vida antigua, la vida del hombre viejo, el hombre natural que no sabe nada, no quiere nada, y que se le dice, tenemos que entrar por la puerta y no entiende nada, no entiende de salvación, no quiere la salvación, no quiere el reino, pero el hombre tiene que sobreponerse al camello y hacerlo entrar. Qué imagen tan perfecta de la vida cristiana, del hombre cristiano, el hombre natural, sobreponiéndose a la fuerza del camello para que el camello alcance la meta. Y si no alcanza la meta, pues no entran al reino, no entran a la ciudad. Y lo decía el Señor Jesucristo en esta lectura que estamos viendo, de Lucas capítulo 13, verso 24, lo voy a volver a leer. Luchen tenazmente, dice la Escritura, luchen tenazmente por entrar por la puerta angosta, porque les aseguro que muchos harán el intento de entrar, pero no podrán. Mis hermanos, nosotros fuimos llamados a eso. Yo quiero hablarle a las personas mayores, quiero hablarle a los jovencitos. Para todos ustedes es el mismo mensaje, exactamente para todos es el mismo mensaje. Luchen tenazmente. Y de hecho hay una palabra, la palabra griega que se utiliza para mencionar esa lucha. Esa palabra griega es, a ver si la pronuncio bien, agonizomai. ¿Le sonó parecido? Agonizomai. Agonizar. Agonicen. Eso era lo que tenía que hacer un soldado cuando estaba en la batalla frente a la fila. Él está en la primera línea y tiene que enfrentarse a la primera línea del enemigo. Él está agonizando. Esa es la condición. O un atleta en la lucha por conquistar la corona y el premio, está agonizando. Los cristianos nos llamaron ¿a qué? ¿A pasarla rico? A agonizar. Ese es el llamado. Somos llamados a agonizar, a luchar tenazmente, a luchar por entrar al reino. Todos nosotros hemos sido llamados, tenemos esa responsabilidad de esa lucha tenaz. ¿Y cuánto creen que dura la lucha? ¿Cuánto? Toda la vida. Y alguien va a decir, uy, no, pero si dura toda la vida, mejor entonces no entro.
Mejor me hago una amnistía con los bandoleros. Y voy donde los bandoleros y hago algún tipo de arreglo y cuadro y tal. No, esa no es la situación, esa no es la situación posible, mis hermanos. Nosotros estamos llamados a entrar. El Evangelio es ese, entrar. El Evangelio es una buena noticia. La buena noticia de que la salvación está, pero lo único es que tienes que pasar por esa puerta. Ese es el único detalle. Pero la buena noticia es que la salvación está al otro lado de la puerta. Y tenemos que pasarla, tenemos que meternos. Y esa salvación dura toda la vida, esa entrada dura toda la vida. Pero la vida es tan espantosamente corta, y yo quiero decírselo a los jóvenes, y ya se lo he dicho en la escuela dominical. Jóvenes, la vida es tan espantosamente corta, tan abismalmente corta, que cuando ustedes cuando ustedes volteen el rostro para mirar hacia otro lado y vuelvan y se den cuenta, ya pasó, se les pasó la vida. La juventud es, como decía mi abuelita era una mujer cristiana, una mujer de Dios, y decía, la juventud es como una mentira, se parece más a una mentira, es nada, es viento, es nada. Y es precisamente cuando uno es joven, cuando a uno se le olvidan todas estas cosas y uno cree que tiene la vida por delante. ¿Cuál vida? Si la vida es demasiado corta, son unos segundos que nos regala Dios para que solucionemos este problema de entrar al reino. Ese es el llamado, mis hermanos. Entonces, tenemos que entrar al reino, como decía el texto que quiero volver a leer. Permítame, voy a colocarme otra vez los anteojos para poder leer. Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, se hace necesario. Dios necesita, o Dios dispuso en su gracia, en su benevolencia, Dios le complació que esa sea la manera de entrar, y se parece también a un parto, algo tan hermoso como la llegada de una nueva vida, ese milagro. Pero ¿cómo llega? ¿Cómo llega el milagro? Traumáticamente espantoso, casi que hay personas en algunos casos al borde de la muerte, y algunas se pasan al otro lado, por lo traumático que es, por lo fuerte que es. Pero ese milagro viene así. Y el milagro de la salvación de la misma manera. Todos entramos por el ojo de la aguja, todos somos los comerciantes. Cada uno de ustedes es el comerciante que se encuentra con que cuando va a entrar en la ciudad está asediada, y la única manera de entrar es esa. No hay otra manera de entrar. Cristo utilizó muchas veces la imagen de la puerta. En este texto que yo les había mostrado, por ejemplo, había dicho en Lucas 13, voy a empezar desde el verso 22, decía, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo, luchen tenazmente por entrar por la puerta angosta, porque les aseguro que muchos harán el intento de entrar, pero no podrán. En Mateo 7:13 dice lo siguiente, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué palabras tan duras, tan difíciles. Precisamente por esas palabras tan duras, tan difíciles, como que nos dicen, pero usted me está diciendo que yo suba una cuesta arriba. Y entonces los apóstoles, por eso la respuesta de la pregunta que hacen los apóstoles, el comentario y la pregunta, porque al escuchar esto, dice el verso 25 de Mateo 19, al escuchar esto sus discípulos quedaron perplejos, quedaron abismados, quedaron asustados. Muchas veces les pasaba a los apóstoles. Ser apóstol fue un trago muy difícil, fue una experiencia muy fuerte para los apóstoles. Entonces quedaron perplejos y dijeron, pero entonces, ¿quién se puede salvar? Y esa es una muy buena pregunta, una pregunta inteligente, una pregunta profunda, una pregunta de una persona sensible que está entendiendo lo que el maestro les está diciendo. La pregunta era muy buena, muy bien colocada.
Y la respuesta también es sorprendente. Vuelve y nos sorprende el Señor, porque dice, esto es humanamente imposible, entrar por el ojo de la aguja. Él está diciendo, esto es humanamente imposible, pero con todo, pero con Dios todo es posible. Y ahí entramos a nuestra tercera parte. ¿Qué papel tiene la soberanía de Dios? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el rol? ¿Qué es lo que hace Dios en ese asunto, en esa situación, en esa entrada al reino? ¿Qué papel juega Dios? La respuesta es que Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Voy a leer el verso, ya lo leí, el verso 25, la respuesta de Cristo fue, esto es humanamente imposible, pero con Dios todo es posible. Es humanamente imposible que el camello recapacite y se dé cuenta del peligro, de que están frente a la muerte y que la única salida es el ojo de la aguja. Es imposible que el camello recapacite y se dé cuenta, y que el camello quiera entrar arrodillado y agachado, humillado, y que llegue hasta el otro lado, y que el camello sepa que la salvación está al otro lado. Es imposible, es humanamente imposible. La salvación, finalmente, en medio de todo esto, lo que ocurre es que la salvación es del Señor. Así lo dice el Apocalipsis 7:10, porque Apocalipsis 7:10 dice lo siguiente: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es decir, que finalmente la persona logra, no se supo cómo, imponerse, luchar, y luchó tenazmente, porque la orden y el mandamiento es: luchen tenazmente, agonicen. Ahí no dice tranquilo, no haga nada, acuéstese, porque es que la salvación es de Dios. Ahí no dice eso. Eso no lo dice el texto. El texto dice: agonicen, luchen tenazmente, ese camello tiene que pasar por el ojo de la aguja, con todo el esfuerzo, sufra, le tiene que doler a usted, tiene que imponerse por encima del camello, pero es Dios el que hace la obra. ¿Y qué es eso? Pues es un misterio que no comprendemos, que yo soy responsable ante Dios de todo lo que hago, pero al final es Dios el que obra las cosas. Y eso lo encontramos en la Escritura. El Salmo 127:1 dice lo siguiente: a no ser que el Señor sea quien edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Y hay otra frase que dice lo siguiente: a no ser que el Señor sea quien cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, ¿quitamos los vigilantes? No. Los vigilantes tienen que estar ahí todo el tiempo haciendo el mismo trabajo. Los vigilantes están en una lucha diaria por cumplir con su trabajo. Pero si no es Dios, si Dios no es el que cuida la ciudad, es en vano lo que hacen los vigilantes. ¿Es un misterio? Es un misterio. ¿Cómo lo podemos entender? No se puede entender, es un misterio. ¿Cómo lo conjugamos? ¿Cómo lo resolvemos? No tiene solución, no lo podemos resolver. Es un misterio, que Dios es soberano en todas las cosas, pero esa soberanía no me elimina mi responsabilidad. No me la elimina en ningún momento. Ni mi responsabilidad limita la soberanía de Dios. Yo no limito la soberanía de Dios, ni mi libertad. Mi libertad no limita la soberanía de Dios. Sencillamente ocurre que yo me esfuerzo y lucho tenazmente y agonizo, y al final hay que darle gracias ¿a quién? ¿A este pecho? Pero es que yo fui el que me agonicé, entonces que me den la honra a mí. Pero ¿quién se ganó la salvación? ¿Yo me la gané porque luché tenazmente? No.
Yo tenía que luchar porque esa es la voluntad de Dios. Y Dios me dijo, es necesario que entren al reino a través de muchas dificultades. Entren, luchen tenazmente, agonicen para entrar por la puerta estrecha. Y pasada la puerta estrecha, mirando hacia atrás, Dios fue el que hizo todo. Fue el que hizo eso. Pero yo tengo los raspones, y tengo el dolor, y tengo la sangre. Pero Dios fue el que hizo el trabajo. Así de sencillo. Dice Filipenses 2:12. Así, 2:12 y 13. Perdón, antes de esto, permítame. Habíamos visto Salmo 127:1. A no ser que el Señor sea quien edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Así que podemos decir lo siguiente: a no ser que el Señor sea quien hace que el camello ingrese por el ojo de la aguja, en vano lucha el comerciante. En vano lucha el comerciante. En vano agonizó si el Señor no estaba ahí haciendo entrar ese camello. Ahora sí, Filipenses capítulo 2, 12 y 13 dice lo siguiente: así que, amados hermanos, así como han obedecido siempre, no solo como cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su misericordiosa determinación. La obra es de Dios. En el escenario del universo, en el teatro del universo, el protagonista es Dios. Yo no soy protagonista, yo soy actor secundario. Yo soy actor secundario en este teatro. Y yo solamente entro en el teatro solamente cuando contribuyo a la gloria de Dios. De resto no. Pero el protagonista de todo de la salvación es Dios. Entonces, mis hermanos, ese es nuestro Dios. Así que el propósito de este mensaje, como yo les decía, discernir y dimensionar el costo de seguir a Cristo. Significa que si bien Dios es soberano, todos somos responsables de entrar por el ojo de la aguja. Es cierto que el ojo de la aguja se la mencionaron a un hombre rico, y que Cristo se refiere a los ricos, que si un rico no entra por el ojo de la aguja, pues es que es muy difícil. Es decir, no podemos decir, ay, bueno, pues como yo soy pobre, pues yo no tengo problemas. ¿Soy pobre? Pues no tengo problemas. No, Señor. Si el rico tiene su dificultad particular, su caída, su tropiezo, que le impide entrar al reino, cada uno de nosotros tendremos nuestra dificultad. Entonces ahí venimos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Me gustan las mentiritas? Quizá la mentirita sea el tropiezo que impidió definitivamente que el camello llegara hasta el otro lado. ¿Me gusta el chismecito? Entonces, el chismecito quizá sea el tropiezo definitivo, la caída fatal, que no permitió que el camello llegara hasta su destino. Y de ahí definitivamente podemos buscar la tabla de los 10 mandamientos de la ley, que nos hacen una radiografía perfecta en todas las dimensiones del alma, porque el Señor mira desde todos los lados dónde está la falla. Y si no miramos la falla y no examinamos la falla y no nos estrellamos contra esa falla, entonces el camello no podrá entrar, no llegará a su destino. Los ricos tenían un lastre, como un ancla, como estar pegados o tener una roca pegada que les impedía en ese asunto de la avaricia, que les producía la caída, y la caída espiritual y eterna. Pero es que también hay pobres avaros. Hay pobres avaros. Pueden haber pobres que amen el dinero, igual que un rico. Pablo Escobar, ¿ustedes creen que el único que se podía condenar por esas cosas era Pablo Escobar?
Pablo Escobar, claro, el amor al dinero. Pero es que a alguien que no tenga ningún dinero le puede pasar lo mismo. Puede tener el mismo amor por el dinero y por el deseo insano de tener más y en fin, esa persona tampoco, por más de que sea pobre, tampoco va a entrar por el ojo de la aguja. Entonces, mis hermanos, el punto de enfrentarnos al ojo de la aguja, a esa pequeña puerta, es comprender nuestra vida espiritual, comprender nuestra naturaleza, comprender que estamos en las manos de Dios, descansar en las manos de Dios en un sentido, pero también mirar el esfuerzo al que fuimos llamados frente a nuestra conversión y frente a nuestra vida cristiana. Tenemos un trabajo inmenso, grande ante Dios, que si no se cumple, pues será fatal para nuestro destino eterno, porque así está anunciado. Entonces, frente a todo esto que hemos dicho en esta mañana, les pido que inclinemos nuestros rostros y dirijamos nuestras mentes y nuestras palabras al Señor para pedirle que esta palabra se aplique a nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Te damos gracias por todo tu testimonio. Te rogamos que abras nuestros corazones, que nos hagas sensibles, que nuestro corazón se sensibilice, que la costra que pueda haber en ese corazón dura a causa del pecado, a causa del resentimiento, a causa de muchas razones, Señor, que tú la ablandes, para que podamos, Señor, conformarnos a lo que tú dices,